Mira que he visto películas basadas en historias reales que se han tomado licencias, pero las licencias de Hitman Asesino por Casualidad son tremendas, ¿eh? ¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo? Por cierto, me llamo Gary Johnson. Este próximo viernes día 7 de junio se estrena en cines Hitman, Asesino por Casualidad, dirigida nada más y nada menos que por Richard Linklater, un director, guionista y productor que prácticamente es un mito dentro de la industria. Al inicio de su carrera consiguió crear un género propio con su película Slacker y como guionista nos ha dejado películas interesantes y alguna que otra joya como Antes del anochecer, Boyhood o A Scanner Darkly, entre otras. Lo curioso es que en este caso coescribe la película junto al actor que protagoniza la cinta, que no es otro que Glenn Powell. Y junto a él como coprotagonista tendremos a la actriz Adria Arjona. Como os decía, es una cinta basada en la historia real de una persona que tuvo una vida muy interesante, que fue Gary Johnson, un hombre que era profesor en la universidad y que en su tiempo libre se dedicaba a ayudar a la policía. No os voy a contar más detalles para que lo descubráis por si tenéis interés en ver la película, porque luego pasarán cosas un poquito más locas. Quiero que tengáis algo muy presente desde el principio, y es que esta película se ha introducido en el género de acción y no lo es. Creo que es mucho más justo decir que es una comedia negra, donde el diálogo va a tener muchísima importancia. De hecho, hay mucho texto en esta película. No me malinterpretéis, no es un mal diálogo, creo que está bien planteado y con un guionista como Linklater pues veréis unas conversaciones muy inteligentes, escritas con buen gusto. Uno de los rasgos más llamativos de esta película es que evidentemente el protagonista se va a tener que disfrazar, va a tener que interpretar, entre comillas, el papel de asesino a sueldo, y eso va a hacer que los disfraces que vais a ver en la película os recuerden a muchos personajes tanto de asesinos a sueldo como asesinos en serie que hemos visto en otras películas muy clásicas. Esas referencias de la cultura pop que va a extraer son muy divertidas, en cierto modo. Y la cinta va a estar constantemente tirando hacia la comedia por lo absurdo de la situación. Resulta además un protagonista muy llamativo, como un caramelo para un actor, porque va a interpretar a personajes dentro del personaje y eso le va a permitir una variedad dentro de la misma película que es muy llamativa. De hecho, para mí lo mejor de la película es el trabajo de Glenn Powell interpretando a este personaje y a muchas variaciones que vais a ver durante la cinta. Trabaja de manera excelente el lenguaje corporal y va a parecer que veis a personas diferentes, literalmente, algo que tiene mucha importancia dentro de la historia de la película. Y en mi opinión, el trabajo de Glenn Powell es lo que hace que esta película no caiga en ser una cinta muy regular. Pero por otro lado, tenemos al personaje secundario interpretado por Adria Arjona, que se llama Madison, que me ha parecido uno de los personajes secundarios más maltratados que he visto en muchísimo tiempo. Me da la sensación de que ese personaje está ahí no solamente para poner un interés romántico dentro de esta película, a la que no sé exactamente si le hace falta, y además de eso dejar escenas en las que se luce bastante el buen físico de la actriz y donde en mi opinión cae en una sexualización ligeramente exagerada. Y no me parece mal que exista ese interés romántico, sino el hecho de que se incida en que lo más importante de ese personaje es simplemente su lado sexual. El personaje de Madison no tiene ninguna profundidad, cero. No nos importa prácticamente nada de su pasado ni de su personalidad, simplemente se limita a ser la pareja muy sexualizada de este protagonista. Cuando, sin embargo, él habla mucho de todo lo que siente, el tema muy importante de si un adulto puede llegar a cambiar o no y convertirse prácticamente en otra persona. Y sin embargo, con este personaje secundario que es coprotagonista, se pasa directamente de puntillas y no nos interesa, no importa. Ese contraste y encontrarme unos personajes secundarios muy mal trabajados y un protagonista con muchas aristas y muchos detalles, creo que no da un buen resultado. Además, he detectado algún que otro problema de ritmo en esta película, y es que llega casi a las 2 horas de duración, 1 hora 50 más o menos, y creo que le sobran unos 10 minutillos, sobre todo cuando vemos ese desarrollo de la relación entre estos dos personajes. Cuando ya dejas claro que hay mucha atracción física entre ellos y se ven ciertas cosas, pues creo que ya podemos pasar página. Pero sin embargo la película se queda ahí atascada mostrándote una y otra vez lo fantástica y preciosa que es Adria Arjona, y creo que llega un momento en el que pasas una línea en la que piensas:
bueno, yo creo que ya está, ¿no? Nos ha quedado claro que se gustan mucho. Ahí es cuando para mí la película pega un frenazo muy grande, porque después llegan cosas interesantes, pero es cuando ya estás metido en una situación en la que dices, no sé, no está pasando nada, ¿hacia dónde va esta película? Cuando de verdad llega lo interesante, casi estás al final. Y me parece que toda esa trama que quiere crear con las operaciones encubiertas, la relación con Madison y demás, creo que es interesante. Y se dan ciertos momentos de comedia de situación que me gustan. Pero, y ahí es donde creo que la película pierde el pie, y es que las licencias que se toma con respecto a la historia real de Gary Johnson me parecen muy poco acertadas. ¿Por qué digo esto? Planteas a un personaje con unas ideas muy claras y sobre todo con una moralidad muy estricta. Y planteas esa idea al espectador desde el principio y luego les da por romper todas esas reglas. Así que a mí me ha sacado muchísimo de la película. Las decisiones que toma el protagonista hacia el final de la película me parecen absurdas teniendo en cuenta el inicio. Creo que hay un conflicto entre el espectador y lo que hace el protagonista que es muy difícil de traspasar. Hay cosas ahí que no encajan para nada con lo que has presentado del personaje, o por lo menos creo que como espectadora me he sentido engañada a la hora de encontrarme con un personaje con el que ya no empatizo para nada. Por eso me ha dado la sensación de que es una cinta bastante engañosa. De primeras, pensar que te vas a encontrar una película de acción cuando no lo es una comedia negra con mucho diálogo, con humor de situación que funciona en algunos momentos y con personajes secundarios que en mi opinión están muy poco trabajados. Esas licencias que se toma con la historia real para mí son cuestionables cuanto menos, teniendo en cuenta que la historia real de esta persona es alucinante y podrían haberse ceñido a la historia real poniendo algo de sentido del humor aquí y allá y habría funcionado prácticamente como si fuera la vida de Forrest Gump, en la que tiene 7 u 8 vidas dentro de una misma vida. Pero aquí han querido tomarse unas licencias creativas que en mi opinión no funcionan, sobre todo en ese final, como os comento. Empieza bien, tiene algo de comedia inteligente, creo que las referencias visuales a esos asesinos a sueldo son muy buenas, las vais a ver enseguida. El trabajo de Glenn Powell creo que está bastante bien, por lo menos muy interesante, pero tanto el personaje de Madison, que me parece muy flojito, y que el interés de la trama llegue demasiado tarde, para mi gusto, me hace pensar que es una cinta que se ha quedado a mitad de camino, que podría haber sido buenísima, pero que sin embargo tiene algunos elementos donde no se ha puesto ninguna atención. Extraería alguna que otra secuencia en la que los actores, el diálogo funciona muy bien, es muy rápido, es muy inteligente, pero se limita a unas pocas escenas que creo que no hacen que la película en conjunto sea bastante buena. Así que para mí lo que más le salva es el trabajo de Glenn Powell y por eso Hitman, asesino por casualidad, para mí es un 6. No le puedo dar más nota porque sí que me he encontrado con cosas que estaban muy bien. En el guión Richard Linklater sabe lo que hace, aún así hay muchos otros elementos alrededor de este protagonista que para mí no funcionan y cuando llega el interés de la cinta yo ya estoy un poquito aburrida. Por no hablar de que creo que ya en 2024 el maltrato a ese personaje secundario de Madison me parece un poquito escandaloso. Así que ya sabéis, se estrena este viernes día 7 de junio y si vais a verla este finde, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Este fin de semana hay mucho estreno, hay competencia, así que ya me diréis vosotros si la veis. Os recuerdo como siempre que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.